Bueno, buenas noches, gracias. Georgetown, no George Washington, pero bueno, eso es irrelevante en cierto sentido. Yo quería hablar de... Me están escuchando, ¿verdad? Porque... Hola, hola. Pero puedes subir el volumen. Héctor, te escuchamos. Si puedes subirlo un poquito, mejor. No sé si puedo, pero bueno. Me voy a poner el otro micrófono, así... Está bien, seguimos. Está bien. Okay. Bueno, no sé, quiero agradecer, Carlos Sánchez Barzaín, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Es un gusto estar con viejos amigos, viejos por la amistad, no por la edad, por supuesto. Y en parte, bueno, agradecerles y además aclarar que algunas de las cosas que quería decir, buena parte de lo que quería decir ya fue dicho, lo cual me pone en una disyuntiva complicada. Democracia, justicia y política exterior, y allí está. Así que trataré de avanzar sobre las notas que tengo preparadas y mi particular mirada sobre lo que está ocurriendo en Argentina hoy, contexto internacional, la política, la institucionalidad, ¿no? No necesariamente justicia, pero institucionalidad. Quiero decir que si tuviera que resumir lo que me produce en mi país, aún viviendo lejos hace mucho tiempo, es preocupación. Quiero compartir una, tal vez, anécdota que yo creo retrata buena parte de lo que está ocurriendo en Argentina hoy. Anécdota para los que no son argentinos, los que son argentinos lo saben, si no es que lo recuerdan. La agrupación política que lidera Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidente, presidente del bloque oficialista y proyectado heredero de la dinastía, hay que decirlo, se llama La Cámpora. Héctor Cámpora, esto por Héctor Cámpora, que fue presidente de Argentina por unos meses, entre 1973 y fueron 3 meses en aquel año, y luego renunció para dejar el camino pavimentado para Juan Perón. Su slogan de campaña fue Cámpora al gobierno, Perón al poder. Quiero decir esto, ese eslogan que fue efectivo electoralmente, quería decir que el gobierno iba por un lado, pero el poder por el otro. Siempre hablamos de la historia que ocurre 2 veces, la farsa o la tragedia, la repetición. Nunca estuve muy convencido de eso, pero sí creo que las narrativas quedan en el inconsciente de los actores políticos y de las identidades políticas. Si se quiere, el regreso de Cristina Kirchner al poder está asignado por aquel slogan, por esa anécdota, más teniendo en cuenta que su generación, ella y su marido, fue socializada en política bajo aquella época. La proscripción inicial y posterior retorno de Perón a la Argentina y posterior retorno de Perón a la presidencia. Así fue, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y algo de eso tenemos hoy. Alberto al gobierno, Cristina al poder. Yo creo que hay una narrativa profunda que ha permeado este gobierno, que es esa. También yo creo que Cristina Kirchner, el regreso de Cristina Kirchner al poder, a la vicepresidencia hoy, también está asignado por la venganza. Esto lo pensé en su momento y vuelvo a pensarlo hoy. Su gobierno tuvo 3 derrotas. El campo, la ley 125 de retenciones impositivas, que no prosperó. Los jueces, que decretaron la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de la Magistratura. Esto la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura es el órgano que designa jueces. Y los medios. Y esto tiene que ver con la integridad del grupo Perfil y la supervivencia de medios independientes y a menudo críticos del kirchnerismo, La Nación, Infobae, Perfil, etc. Y detrás de eso han ido, en relación al campo,
cuestionando derechos de propiedad de una supuesta oligarquía o inexistente y auspiciando movimientos sociales que promueven la invasión de tierras, instalando una narrativa acerca de la ampliación del rango de contingencia de los derechos de propiedad, una creciente permeabilidad de dichos derechos. Digo esto porque los derechos de propiedad siempre son contingentes, pero dentro de ciertos parámetros constitucionales, dentro de ciertos parámetros jurídicos, y aquí hay un intento de exagerar y flexibilizar esos parámetros para consolidar esa narrativa. Han ido detrás de los medios y vuelven a hacerlo, ahora por medio del congelamiento de tarifas, una vez más, garantía de caída de inversión en los medios digitales, y una serie de operaciones opacas en otros monopolios naturales de servicios públicos con empresarios amigos. En este momento está ocurriendo una operación bastante opaca con las empresas de distribución de electricidad Edenor y Edesur. Y también ahora, esto ya fue dicho, no quiero repetir, porque fue dicho muy bien, con los jueces, un ataque concertado contra la independencia del Poder Judicial y una estrategia de colocar jueces amigos en distritos claves. El caso más relevante tal vez sea el de Ramos Padilla en La Plata, que tiene que ver con la perpetuación en el poder y la impunidad. Ese juzgado de La Plata es autoridad electoral en el distrito más importante de Argentina, que concentra el 40% del electorado, y por supuesto también tiene que ver con la impunidad a raíz de los casos de corrupción que ya fueron descritos y que podrían significar en el mes de marzo, tal vez, una prisión preventiva para la vicepresidente, inejecutable por fueros, pero no obstante, una mancha seria a su trayectoria política y además una mancha seria en las relaciones internacionales de Argentina. Así es como entiendo que está sufriendo la democracia en Argentina. En las elecciones de este año 2021, elecciones de mitad de término, con un incierto presagio porque hay diferentes versiones, hay un intento por parte del gobierno de suprimir las internas abiertas, y no está muy claro qué pueda ocurrir con las elecciones de verdad, con las elecciones parlamentarias, y Sergio ya describió las diferentes elecciones que tienen lugar este año. Hay incertidumbre en relación a la justicia, porque hay una erosión importante de los procesos constitucionales normales, que ya fue descrito, lo quiero repetir. Hay una discrecionalidad política inadmisible en la administración de la cuarentena. Los casinos y las manifestaciones de adeptos son permitidas, pero las escuelas están cerradas, con el consiguiente sufrimiento de niños y familias y el terrible daño causado. Todos los educadores argentinos y fuera de la Argentina lo han dicho contundentemente: este año sin educación para tantos niños en edad tan temprana es un daño tal vez irreparable, particularmente en situaciones de pobreza. Es una obscenidad ética lo que están haciendo con las escuelas. Me duele especialmente, debo decir. Y por último, quiero hablar un poquito de la política exterior. Algunas cosas ya han sido dichas por Mariano Causino. Efectivamente, comparto que hay un alineamiento ferro con el castrochavismo y un relacionamiento fantasioso, quiero decir, con los grandes poderes. Estados Unidos en particular, con mentiras, inventos y una narrativa que francamente se construye en otra parte, debo decirlo. Es una narrativa que tiene la melodía del G2 y efectivamente recuerda a Venezuela en sus comienzos, 2003-2004, cuando el ALBA fue firmado en La Habana. Esto muchas veces no se sabe, pero el ALBA, la Alianza Bolivariana, se firmó en La Habana y se firmó entre Chávez y Castro en 2004. Y de ahí en más se desplegó el multilateralismo venezolano con el petróleo en $140. Quiero decir que siempre en años anteriores se me preguntaba aquí en los ámbitos académicos y de políticas públicas en Washington y en otros lugares, en función de la
la última parte del gobierno de la presidencia de Cristina Kirchner y Argentina podía convertirse en otra Venezuela y yo siempre lo rechazaba. Lo rechazaba por dos factores. Uno, que la riqueza en Argentina está en manos privadas, que no es el caso de Venezuela. Dado esto, en un país como Venezuela, quien se hace del poder político se hace por consiguiente de control de los medios de producción, de la riqueza. No es el caso de Argentina. Y en segundo término, siempre dije que en realidad el partido, movimiento o el espacio político gobernante de los Kirchner, el peronismo, siempre ha tenido sindicatos, que es la columna vertebral, como el peronismo siempre lo ha definido, siempre ha tenido sindicatos de derecha. Ya desde aquellos años 70, en donde el peronismo estaba dividido violentamente entre izquierda y derecha, el sindicalismo siempre fue de izquierda, de derecha, perdón, de derecha. Y se enfrentó a las expresiones irregulares de la política, los montoneros y otros grupos irregulares y violentos dentro del peronismo. Entonces siempre dije que no. Estoy empezando a repensar mi negativa a ese realineamiento y a esa construcción de, entre comillas, si se quiere, chavismo en Argentina, en función de varias de las cosas que dije recién. Un realineamiento mucho más fuerte, una deuda de la vicepresidenta, tuve un lapsus freudiano, pero no es en vano, la llamé presidenta por alguna razón, pero vicepresidenta en función de la residencia de su hija en la clínica del partido, que tiene por objeto alojar a amigos de otras partes y a la nomenclatura del Partido Comunista. Quiero recordar, Mariano Causino mencionó Argentina en los foros internacionales. Argentina definió su voto en la OEA al día siguiente que Cristina Kirchner llegó, a comienzo de enero, de pasar las fiestas de fin de año con su hija en La Habana. Es decir, no lo definió Cristina Fernández, sino que lo definió Alberto Fernández, lo anunciaron. Lo anunció el presidente, lo anunció el canciller Solá. Argentina aparece con una política exterior traumática para... ¿Perdón? Un minuto. Ah, sí. Aparece lejos de Occidente, Occidente como idea civilizatoria, una idea anclada en el racionalismo y la ilustración y el constitucionalismo liberal. Aparece lejos de Mercosur, ya tuvo fricciones con los aliados naturales. Mercosur, la política exterior de la democracia argentina es Mercosur. Alfonsín, Menem, De la Rúa, Macri, un tronco, una política exterior de Estado, aparece alejándose de eso, aparece inclusive lejos de los países del G20, bloque al que el país pertenece, y todo esto armado para consumo del aparato adepto. Todo esto una política exterior destinada a consumo interno, el antítesis de lo que es una política exterior. Y allí se inscriben los nuevos gestos, Rusia, China, entre ellos, y por supuesto Irán, tema viejo, y Mariano Causino lo mencionó. Pero es peor que eso. Hay narrativas que buscan dirimir, de política exterior, que buscan dirimir los conflictos entre un presidente débil y una vicepresidenta comprometida con el castrochavismo. Y todo eso continúa preocupándome tremendamente. Sobre todo porque es un gobierno desorientado, es un gobierno que no entiende algunas cuestiones, más allá de sus posiciones ideológicas, de que sea de izquierda o derecha, no entiende el lugar que Argentina ocupa en el mundo, se ha inmiscuido en la elección de Estados Unidos, ha tomado partido, ha dicho mentiras, ha hecho inventos, pura fantasía, que ahora con Biden en la presidencia, entonces Argentina sí será uno de los preferidos de la política exterior americana. No sé si no lo saben o mienten, pero no funciona así. La política exterior de Estados Unidos no es en función de quién gobierna. La política exterior en este país es parte de una política de Estado, es política de Estado, y no se formula, no se diseña ni se implementa solamente en función de quién gana la elección. Ahí tiene que haber instituciones
que gobiernan, más allá de quién sea el ocupante de la Casa Blanca, el Congreso, el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional. Hay una trayectoria en donde el cambio no es pendular, ni mucho menos, el cambio es menor, es marginal en relación a la política exterior de este país, y el gobierno de Alberto Fernández y el canciller Solá continúan contando un cuento que no tiene nada que ver con la realidad. En donde está Argentina, y concluyo, es en Alberto al gobierno, Cristina al poder. Hay un conflicto entre ellos que se irá dirimiendo o no. Eso es dramático, es grave, y por cierto que no es una buena fórmula para la estabilidad democrática ni para el crecimiento. Sergio Bernstein habló acabadamente de la democracia. Todo esto además afecta severamente la inversión interna y externa, y además, para terminar, este es un gobierno cuyo discurso en términos de política económica pocas veces incluye la palabra inversión. Tienen una especie de alergia con el sector privado, alergia retórica, porque no es una alergia real para sus socios, para aquellos empresarios que trabajan para ellos, y que sostienen este sistema de poder y corrupción que va junto, que ya ni siquiera es corrupción, porque es el crimen organizado en el poder. Y lo siento por el pesimismo de mis amigos y connacionales y familia, pero así es como lo veo. Agradezco. Un abrazo a todos los que están allá en Buenos Aires, y continuamos con el tema.